Muchas gracias por escuchar el llamado de la Procuraduría General de la Nación a compartir este histórico pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia, que en buena hora le otorgó derechos al río Atrato, el alma del Chocó y orgullo del país. El río es fuente de vida que recorre caudaloso y raudo las selvas del norte del país y es patrimonio de todos los colombianos. Y también víctima de toda clase de depredadores, empezando por la minería ilegal, que a diario vierte toneladas de mercurio que matan la vida y lo condenan casi inexorablemente a su desaparición. En el Atrato nace la vida y se mantiene la esperanza de bienestar de los pueblos ancestrales, de los habitantes rurales y urbanos del Chocó, uno de los departamentos más ricos en diversidad y más pobres del país, lacerado por la acción criminal de los corruptos, enquistados en el Estado y contra quienes la Procuraduría no cesará en su empeño disciplinador y moralizador. Una región golpeada por los narcos, los paramilitares, los grupos armados ilegales que se disputan su territorio, incluso en los propios barrios de Quibdó, con fusil en la mano. Una zona de población de mayoría negra e indígena que se enfrenta a la pobreza y al olvido del Estado, haciendo uso de la protesta social en las calles y que ha obtenido, después de un largo paro cívico, un acuerdo que la Procuraduría vigila de cerca para que se cumpla. La decisión de la Corte Constitucional es un faro de modernidad en un mundo de oscurantismo jurídico, una luz de esperanza en un país marcado por el pesimismo, polarizado y atado a miedos inconcebibles sobre un futuro sin guerra. Estamos aquí para aprender de quienes hicieron posible esta sentencia. No solo los honorables magistrados que en su sabiduría rompieron moldes y lanzaron un flotador para salvar el río, sino de las comunidades principalmente que levantaron su voz y actuaron en el marco de la institucionalidad para proteger ese tesoro histórico y ambiental, al que el mercurio y las retroexcavadoras están matando impunemente. La sentencia es en sí misma un acto revolucionario, por cuanto rompe con viejos paradigmas sobre la manera de entender el derecho, en momentos en que el mundo habla de nuevos muros, la Corte los derrumba para dejar pasar un caudal de pensamiento en defensa de los derechos del río y por supuesto de todo a cuanto él da vida. Esta clase de sentencias se inscribe dentro de la fórmula del Estado Social de Derecho que planteamos los constituyentes en 1991. Es de alguna manera una forma de dar nueva vida y aliento a la Constitución de 1991, a ese espíritu que muchos han querido poner en entredicho, porque la nuestra también es una Constitución verde, poco aplicada en esta materia lamentablemente, que algunos sectores han querido talar en su obsesión de garantizar una economía extractiva sin importar el ecosistema, ni la suerte de los ríos, ni mucho menos del ser humano. Para esta Procuraduría, el tema ambiental es vital, porque sin agua no hay vida. La sentencia obliga a imaginar un nuevo modelo de desarrollo pensando en función de la gente y de las regiones, en el cual la minería no sea la única fuente de crecimiento y riqueza, un modelo que espante del imaginario el fantasma de la tierra hecha un desierto, arrasada, con cráteres gigantes que se ven dentro de la estratosfera. Así ya ocurre en muchos lugares del país, donde los inmensos lagos teñidos de azul y verde por el efecto del mercurio
han matado cualquier posibilidad de vida, una mancha de horror que se extiende hasta el momento imparable. La sostenibilidad ambiental es hoy un tema central de la agenda de este Ministerio Público. Ante semejante catástrofe ambiental, no podemos darnos el lujo de mirarlo como un asunto menor que solo importa cuando ocurre una tragedia, como fue el caso de Mocoa. Un tema que se despreció durante muchos años, porque se consideró una agenda de izquierdistas, de mamertos desocupados, a los que les importaban más los bosques que las ganancias, más los ríos que el oro, locos dispuestos a parar el progreso. Para esta Procuraduría, la sentencia sobre el río Atrato es un mandato que debe ser acatado de manera inmediata por todos los actores. A partir de hoy, esta Procuraduría se convierte en guardián del río y en coordinadora del seguimiento a ese mandato de la Corte Constitucional. Para ello, realizaremos el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de todas las órdenes de la sentencia en el corto, mediano y largo plazo. La próxima semana estaremos en Quibdó celebrando el primer Consejo Asesor de la Sociedad Civil con el propósito de escuchar a la ciudadanía y de definir rutas de acción conjuntamente con quienes han sido los protagonistas precisamente de esta sentencia. Asumimos desde ya nuestro papel de líderes y coordinadores de este proceso. Vamos a convocar además un panel de expertos que asesore el proceso de seguimiento y ejecución de esta sentencia, por supuesto, como comenzaremos la semana entrante, al escuchar a las comunidades en sus propios territorios. Para ello, fortaleceremos la delegada para asuntos ambientales y agrarios, en cabeza en este momento del doctor Gilberto Blanco, que en buena hora convocó esta jornada de reflexión, que estoy seguro contribuirá a la difusión de la sentencia y permitirá que cada uno de los presentes y la opinión pública en general reflexione sobre la enorme responsabilidad individual y colectiva en las ciudades y en los territorios, en la academia y en todos los escenarios para salvar el planeta amenazado en su supervivencia. Y trabajaremos en esos territorios con los actores locales y los centros académicos, con las nuevas generaciones que se identifican plenamente con este ideario, en defensa de los grandes y pequeños ríos que hoy se hallan amenazados, porque hoy es el Atrato, pero mañana será el Magdalena, el Sinú, el Amazonas, esa gran riqueza fluvial de este país que es el mayor activo que tenemos. Para ello, ya venimos realizando acercamientos con las principales universidades del país en procura de iniciar proyectos de cooperación que transformen a las comunidades en sus territorios. La sentencia tiene impacto no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales que le corresponden a la diversidad étnica y cultural, sino también desde el afianzamiento de esa visión ecocéntrica de la naturaleza y el ambiente, a partir de la cual se concibe esta como un auténtico sujeto de derechos que debe ser reconocidos por los estados y garantizados bajo la tutela de sus representantes legales y de las comunidades que habitan. Y también ratifica el agua como un derecho fundamental. Esa línea de pensamiento se encuentra en concordancia con varias disposiciones de nuestro ordenamiento constitucional y acorde con las funciones misionales esenciales del Ministerio Público. En este contexto, es importante señalar que la función ecológica es una función inherente al Estado y a la propiedad privada, lo que comporta el respeto absoluto por el derecho a un ambiente sano y por la protección de sus recursos naturales que permitan asegurar un desarrollo sostenible y sustentable, que como lo indican los artículos 58 y 80 de nuestro ordenamiento superior,
va a garantizar de esta forma el derecho a las futuras generaciones a un mundo habitable. La Procuraduría General de la Nación ha reiterado en diferentes escenarios que los temas ambientales deben mantenerse en un lugar absolutamente privilegiado de las actuaciones de las entidades públicas, pues la naturaleza no puede concebirse únicamente como el ambiente y el entorno de los seres humanos, como algo marginal, sino también como un sujeto con derechos propios que deben ser protegidos y garantizados por todas las autoridades y por todos los habitantes del país, pues como lo ha dicho la propia Corte Constitucional, de lo que se trata es de ser conscientes de la interdependencia que nos conecta a todos los seres vivos con la tierra y reconocernos como parte integrante del ecosistema global antes que partir de categorías normativas de dominación, explotación o de simple utilidad que convierta al ambiente y al medio natural en un medio de satisfacción de necesidades. Señoras y señores presentes en este acto, el mundo actualmente vive grandes momentos de incertidumbre, no solo por las amenazas del orden internacional, que bien podría llamarse el gran desorden internacional, como el terrorismo, las migraciones, la pobreza y el populismo. También está ocupando un lugar preponderante la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales no renovables. El mundo, tal y como lo conocemos hoy, quizá en décadas podrá llegar a no existir tal como está hoy, porque miles de especies animales y vegetales habrán desaparecido y nuestro planeta habrá iniciado un camino hacia la extinción. ¿Exagerado este juicio? No, solo consciente de las grandes preocupaciones que han puesto en el orden del día de la agenda mundial los científicos y sobre todo las nuevas generaciones que han hecho de esta causa su razón de vida. El Acuerdo de París, por ejemplo, es columna vertebral del enfrentamiento entre los nuevos actores internacionales que creen en el desarrollo económico a cualquier precio y quienes tienen serias reflexiones de tipo bioético y cultural que ya hacen parte de las más variadas legislaciones en todos los continentes. Este evento es esencialmente un llamado al país a proteger el patrimonio ecológico y los recursos naturales para asegurar nuestra supervivencia y evitar cualquier forma de extinción. También, por supuesto, para prevenir catástrofes, porque el cambio climático es una amenaza real y la inseguridad alimentaria es un hecho. El agua se evapora, los ríos se secan, las montañas se tiñen de amarillo, las inundaciones y el fuego son dos caras de la misma tragedia. La naturaleza responde a la depredación de los seres humanos. Nos comprometemos hoy a aportar a la construcción de una cultura de respeto a la sostenibilidad ambiental, a fomentar una articulación del trabajo entre las instituciones formuladoras y ejecutoras de la política pública ambiental y en los entes territoriales responsables de la misma. Nos declaramos enemigos de la minería ilegal, que demanda del Estado acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, así como definiciones de política pública en materia económica, social y ambiental. Las nuevas doctrinas de la fuerza pública, aquí ante la presencia de los generales que nos acompañan, en tiempos de posconflicto, están llevando precisamente acciones contundentes contra ese enemigo del medio ambiente. Los números de positivos ambientales deberán cambiar radicalmente. El nuevo enemigo es la minería ilegal y sus armas de destrucción masiva, que son el mercurio y las dragas. Y contra ese enemigo no puede haber claudicación. Por supuesto, se necesita mayor acción social en los territorios donde la minería ilegal ha creado paraestados que apoyan y financian
las decisiones políticas. Este conversatorio busca consolidar escenarios de análisis, participación y evaluación interdisciplinaria que permita generar iniciativas de política pública que puedan ser puestas en práctica y permitan coordinar esfuerzos para afrontar las problemáticas ya identificadas de manera conjunta. Nos vemos pues en Quibdó la próxima semana para iniciar esta hoja de ruta. Mil gracias por su presencia en este evento. A partir de este momento, y ojalá por muchas décadas, que el río siga teniendo la palabra. Muchas gracias.